Supongamos que tienes una hoja de papel y un lapicero o lápiz, y te piden escribir todo lo que te hace sentir mal o todo lo que desearías cambiar, ya sean situaciones cotidianas o propios pensamientos que te surgen. A partir de esto, y como una manera de conocerte a ti mismo, cualquiera lo haría. Algunos llenarían la hoja y otros escribirían las cosas que se les ocurren al momento, y todo eso está bien. Pero el momento en que te piden mostrarlo a alguien más, ya sea a un adulto, un amigo o un especialista, ¿se lo mostrarías? Seguramente la respuesta de la mayoría sería no, pues es bien sabido que para muchas personas el simple hecho de pedir ayuda o abrirse emocionalmente a otros genera un miedo o una incomodidad en uno. No solamente por el hecho de que es probable que no sepan expresar sus sentimientos hacia otros, sino que también por el hecho de que muchos pueden llegar a sentir miedo a ser juzgados, un miedo limitante que los obliga a mantenerse como se encuentran en el momento y quedarse en el estado de soledad para ahorrarse el sentir miedo de sí mismos. A pesar de eso, el pedir ayuda es una herramienta o una llave que les permite a las personas salir de ese vacío emocional que sienten y poder sobrellevar todo tipo de situación difícil que puede estar pasando. Es por eso que para saber cómo pedir ayuda, cómo sobrellevar las situaciones difíciles, es fundamental seguir los siguientes pasos guías. Buenas tardes a todos los oyentes, mi nombre es Katherine Antonaire del podcast Serenaura y bienvenidos de vuelta al cuarto y último episodio de este podcast sobre la negligencia emocional en la infancia. Ahora que conocimos todo sobre este tema, es importante conocer de qué manera podemos ayudarnos a nosotros mismos o a otros a poder sobrellevarlo. Antes de proseguir, no olviden suscribirse al podcast si lo están disfrutando hasta el momento. Sin nada más que decir, sigamos con la charla. A pesar de que la negligencia emocional es algo bastante común de experimentar, muchas veces es muy complicado de diagnosticar por el hecho de que este no presenta ningún tipo de efecto físico, sino que para poder notarlo hay que analizar el perfil psicológico de una persona y poner detalle en la manera en la que actúa para poder definir si se encuentra padeciendo estos casos de negligencia emocional. Anteriormente se presentaron algunas maneras con las cuales podemos detectarlo en rangos de edad. Sin embargo, hay muchas otras maneras con las cuales podemos conocer si alguien ha experimentado negligencia emocional, como por ejemplo el que sean muy exigentes consigo mismos. Esta es una característica que resalta bastante, pues si un niño tiende a ser ignorado, trata lo mejor de sí para poder ser notado, y el hecho de que constantemente se vea frente a este tipo de situaciones causa que cree un hábito de exigencia, en el cual a pesar de que comprenden de que no hay nada que puedan hacer para cambiar su situación actual, se quedan con el hábito de querer sobresalir para que se sientan validados por sí mismos o por otros, pues es la manera en la que los ayuda a comprender que son suficientes de algún modo. Del mismo modo, existen hábitos como la ansiedad social al no entender cómo relacionarse entre otras personas, una baja autoestima, pues no se sienten validados o suficientes a pesar de los esfuerzos que hagan por cambiar su situación actual. Muchos incluso llegan al punto de actuar como niños cuando ya son adultos. Este último punto es de suma importancia, pues al verse expuestos ante situaciones en las que sentían que debían madurar para poder entender lo que sucedía a su alrededor sin un adulto guía, cuando crecen sienten esa necesidad de actuar de una manera inmadura para sentirse a gustos sin la exigencia de alguien que los obligue a actuar de una cierta manera. Es como si sus etapas se hubieran invertido y necesariamente tuvieran que cumplir las dos, y esto no es algo malo. Sin embargo, hay que saber reconocer cuando no estamos actuando de la manera en la que deberíamos. Es por eso que un paso importante si se quiere sobrellevar las consecuencias de la negligencia emocional es saber reconocer que fuimos víctimas de eso y buscar información que nos permita entender nuestra situación y el por qué actuamos de la manera en la que lo hacemos, y de esta manera poder tomar la iniciativa de pedir ayuda. Es por esto mismo que existe este podcast, pues lo que busco hacer es que las personas tengan información de primera mano y tener una fuente completa que abarque distintos temas, para así puedan pedir ayuda. Es realmente importante que conozcamos que el pedir ayuda no está mal, y recibir ayuda psicológica no es mal visto si es por nuestro propio bien. Consultar con especialistas que comprendan directamente nuestra situación es la mejor terapia que uno puede tener, pues nos puede ayudar a conocer nuestra situación
y recomendarnos algunas alternativas que sí funcionan y que sí nos hagan sentirnos mejores con nosotros mismos. Finalmente, el practicar conversar contigo mismo o utilizar un diario puede ayudarte a reflejar lo que verdaderamente sientes y comprender aspectos de tu personalidad que posiblemente no veías de esa manera. Pero si quieres sanar desde tu niño interior, es recomendable ir por una terapia familiar, la cual, además de ayudarte a perdonar, te ayuda a crear vínculos más fuertes con esa familia que ha decidido cambiar por el bien de todos. Y por último, Alicia Pekarsky, pediatra especialista en abuso infantil y negligencia, también recomienda y comenta que la mejor manera de prevenir el maltrato y las situaciones de negligencia en menores es detenerlos antes de que comiencen. Los programas que proporcionan apoyo a los progenitores y que les enseñan habilidades parentales positivas son muy importantes y necesarias. Los progenitores pueden aprender a comunicarse de manera positiva a partir de disciplinas de forma adecuada y a responder a las necesidades físicas y emocionales de sus hijos. Los programas para prevenir el maltrato y el abandono de menores también contribuyen a mejorar las relaciones entre progenitores e hijos y ofrecer apoyo social a los progenitores. Es por esto que les invito a hacer este ejercicio. Van a intentar estar en un ambiente cómodo consigo mismos, en silencio y con mucha tranquilidad. En base a esto les pido que recuerden 2 situaciones en su infancia o 2 situaciones en las que encontraron el uso constante de emociones, ya sea en una situación tensa o una situación muy feliz, pero estas tienen que ser situaciones colectivas, o sea, situaciones en las que te hayas encontrado frente a otras personas. En base a esto vas a anotar en una hoja qué emociones pasaron por tu cabeza y cómo reaccionaste en base a esas, ya sea lloraste, te reíste, te enojaste, etc. Te recomiendo que lo escribas con lujo de detalles y que incluyas las reacciones de otras personas en base a ello, para que luego puedas ver mejores resultados. Ya que tienes todo esto anotado, vas a leerlo un par de veces. Y quiero que reconozcas la manera en la que tú te abriste al resto y cómo resolviste los conflictos o situaciones. Esto lo puedes hacer pausando el podcast o en el momento que tú sientas más cómodo. Voy a dar un ejemplo para que tengan una idea de cómo escribirlo. Ocurrió una situación triste en tu entorno familiar, pero tú actuaste conteniendo tu tristeza para ti mismo o ignorando las palabras de condolencia por parte de tus familiares. Esta es una situación simple o incluso puede llegar a ser cotidiana, entonces en esta se evidencia el manejo de emociones por tu parte y cómo las personas en tu alrededor actuaron en base a eso. Y también en base a esto vas a poder reconocer si eres alguien a que se le dificulta compartir emociones o cómo se siente, o si eres alguien que se expresa más libremente y no tiene miedo a hacerlo. Esto es muy importante para identificar la manera en la que tú mismo te expresas y te ayuda a conocerte más a ti mismo. Y si no eres alguien que se expresa bien, no hay problema. No significa que esté mal o que tu comportamiento es el peor, sino que te ayuda a saber si necesitas mejorar en ese aspecto. Obviamente, no todos los casos en donde vas a actuar sin compartir tus emociones va a significar que tienes negligencia emocional, sino que capaz te sientes muy reprimido cuando se trata de tus emociones. Es por eso mismo que te invito a consultar con un especialista, pues si bien es un síntoma común de la negligencia emocional, es importante evaluar tus relaciones intrafamiliares antes de autoproclamarte algo. Es por esto que es de preferencia que cuando te identifiques contigo mismo busques una alternativa profesional o la ayuda de tus padres si todavía se te hace difícil acudir con uno. También toma en cuenta de que es necesario buscar opiniones de unas personas mayores, no realmente de tus amigos, pues viven en una situación similar a la tuya. O sea, no con respecto al hecho de que puedan sufrir de negligencia emocional, sino que los adolescentes en muchos casos o los niños no son capaces de reconocerse a sí mismos. Entonces, por eso es necesario consultar con personas más especializadas o directamente con especialistas de la salud mental. Finalmente, como se menciona anteriormente, es de suma importancia que antes de tomar decisiones cruciales que puedan llegar a influir en nuestro estado psicológico, nos demos un tiempo para conocernos a nosotros mismos,
y así poder tomar las mejores decisiones que nos permitan mejorar como personas y poder sobrellevar situaciones complejas. Además, que no tengas miedo a pedir ayuda, que es algo fundamental que nos puede ayudar a sanar nuestras heridas y es algo que en algún momento de nuestras vidas todos vamos a necesitar. Entonces, si has llegado a este punto del podcast, ya sabrás de la importancia y es por eso mismo que te invito a poder acudir. Muchas gracias a todos los espectadores por ver este último capítulo del podcast. Mi nombre es Katherine Antoneire de Serenaura y espero que hayan aprendido mucho con el contenido y que haya sido de su entendimiento y agrado. Para finalizar, no olviden suscribirse al podcast si captó su atención y recuerden que incluso la persona más fuerte necesita a alguien más que lo escuche. Muchas gracias y nos vemos pronto.